hay algo que ha estado contigo toda tu vida y que, sin embargo, no has llegado a reconocer plenamente. No porque sea difícil de encontrar, ni porque esté oculto, sino porque es tan constante, tan inmediato, que la mente lo pasa por alto mientras busca algo más interesante, más complejo, más prometedor. Desde que comenzaste a formar recuerdos, aprendiste a identificarte con lo que podías percibir y describir. Aprendiste a decir yo soy esto, yo soy aquello, esto me pertenece, esto me ocurrió a mí. Y sin darte cuenta, comenzaste a construir una imagen de ti mismo basada en pensamientos, experiencias y percepciones cambiantes. Esa imagen fue tomando forma con el tiempo, reforzada por lo que otros decían de ti, por lo que recordabas, por lo que esperabas llegar a ser. Poco a poco, esa construcción empezó a parecerte sólida. Empezó a sentirse como si realmente fueras eso. Y desde ahí comenzaste a vivir, a decidir, a preocuparte, a buscar. Todo girando en torno a esa idea central de ser alguien separado, alguien que está dentro de un mundo, tratando de orientarse, de protegerse, de encontrar su lugar. Pero si miras con detenimiento, verás que esa sensación de ser alguien definido no es tan estable como parece. Cambia con el tiempo. Cambia según el contexto. Cambia incluso a lo largo de un mismo día. A veces te sientes seguro, otras veces inseguro. A veces claro, otras confundido. A veces fuerte, otras vulnerable. Y en cada uno de esos estados, la idea de quién eres se ajusta, se modifica, se reconstruye. Sin embargo, hay algo que no cambia en medio de todo eso. Hay algo que ha estado presente en cada uno de esos momentos, observando, experimentando, siendo testigo de todo lo que ocurre. No importa qué pensamiento haya aparecido, qué emoción haya surgido o qué situación hayas atravesado, eso ha permanecido. Ese algo no tiene forma, no tiene historia, no tiene características que puedan describirse fácilmente. No puede ser visto como ves un objeto, ni pensado como piensas una idea. Y aún así, es lo más cercano que hay a ti, porque es lo que permite que todo lo demás sea conocido. Ese algo es lo que eres. Pero no en el sentido en que estás acostumbrado a entenderte. No eres eso como una identidad más, como una etiqueta nueva que añadir a las anteriores. No es algo que puedas incorporar a la historia personal que ya tienes. Es anterior a toda historia. La dificultad para reconocerlo no está en su lejanía, sino en el hábito de buscar en otra dirección. La mente está entrenada para prestar atención a lo que cambia, a lo que se mueve, a lo que puede analizarse. Y por eso se siente más cómoda siguiendo pensamientos, interpretando experiencias, intentando entender lo que ocurre. Pero lo que eres no es algo que pueda ser entendido de esa manera. No es un objeto de conocimiento. Es el espacio en el que todo conocimiento aparece. Y mientras sigas buscándote como si fueras algo que puede encontrarse dentro de la experiencia, seguirás sintiendo que no te encuentras del todo. Porque estás mirando en el lugar equivocado. La mente, al no poder captar esto directamente, hace lo único que sabe hacer: crea una representación. Construye la idea de un yo, un centro que parece estar en el control, que parece ser el autor de los pensamientos, el que toma decisiones, el que vive la vida. Ese yo se siente real porque está constantemente siendo reforzado por el pensamiento. Aparece como una voz interna que comenta lo que ocurre, que evalúa, que compara, que recuerda, que proyecta. Y como esa voz está casi siempre presente, llegas a asumir que eres eso. Pero si observas con honestidad, verás que esa voz no es constante. Hay momentos en los que no está, momentos en los que simplemente estás presente sin narración. Y en esos momentos, no dejas de existir. No te pierdes. No desapareces. De hecho, en esos momentos hay una sensación más directa, más simple, más tranquila de ser. Eso muestra algo importante. Muestra que no necesitas esa voz para ser. No necesitas ese yo narrativo para existir. La vida sigue ocurriendo sin él. La respiración continúa, el cuerpo funciona, los sentidos perciben, la realidad se despliega. Todo sin que haya un controlador separado gestionándolo todo. Y sin embargo, el hábito de identificarse con ese yo es fuerte. Ha sido reforzado durante años, y por eso parece natural, automático. Cada pensamiento que dice yo, mío, para mí, refuerza la sensación de ser alguien separado. Y con esa sensación, viene el peso.
El peso de tener que sostener una identidad. El peso de tener que tomar las decisiones correctas. El peso de tener que evitar el error, el dolor, la pérdida. El peso de tener que llegar a ser algo más para sentirse completo. Ese peso es lo que llamas preocupación, ansiedad, insatisfacción. No surge porque la vida esté necesariamente en contra de ti. Surge porque te percibes como alguien que tiene que manejar la vida. Y esa tarea es imposible de cumplir completamente. Porque la vida no puede ser controlada en su totalidad. Siempre habrá incertidumbre. Siempre habrá cambio. Siempre habrá algo que no encaje con lo que el yo quiere o espera. Y por eso, mientras te identifiques con ese yo, el conflicto será inevitable. No constante en la superficie, pero sí latente. Siempre listo para aparecer cuando las cosas no salen como esperabas. Pero si empiezas a ver con claridad que ese yo no es lo que eres, algo comienza a cambiar. No porque desaparezca inmediatamente, sino porque deja de ser tomado como una verdad absoluta. Empiezas a notar que puedes observar los pensamientos sin seguirlos necesariamente. Que puedes sentir una emoción sin convertirla en una identidad. Que puedes experimentar una situación sin añadirle una historia constante sobre lo que significa para ti. Y en ese espacio que se abre, aparece una sensación diferente. No es algo que se construye. No es algo que se alcanza. Es algo que se reconoce. Una presencia simple. Silenciosa. Siempre aquí. Esa presencia no tiene una agenda. No necesita que la vida sea de una manera específica. No se resiste a lo que ocurre. Simplemente permite. Y en esa permisividad, hay una paz que no depende de las circunstancias. No es una paz emocional en el sentido habitual. No es que siempre te sientas bien. Es más bien la ausencia de conflicto interno con lo que está sucediendo. La mente puede seguir teniendo preferencias. El cuerpo puede seguir reaccionando. Pero hay un nivel más profundo en el que todo está permitido tal como es. Cuando comienzas a vivir desde ese reconocimiento, la relación con la vida cambia. Sigues actuando, sigues tomando decisiones, sigues participando en el mundo. Pero ya no desde la misma tensión. Ya no desde la sensación de que todo depende de ti. Hay más fluidez. Más naturalidad. Más simplicidad. Empiezas a confiar, no como una creencia, sino como una experiencia directa, en que la vida se está moviendo por sí misma. Que no necesitas controlarlo todo. Que no necesitas entenderlo todo. Que no necesitas asegurarte de que todo salga perfectamente. Esto no significa que no haya desafíos. La vida sigue incluyendo momentos difíciles, incómodos, inciertos. Pero ya no son interpretados de la misma manera. Ya no son vistos como amenazas personales en el mismo grado. Hay más espacio para que ocurran sin que definan quién eres. Y eso cambia profundamente la forma en que se viven. Cuando dije permanece en mí, no hablaba de permanecer en una figura externa, ni de aferrarse a una creencia. Hablaba de permanecer en esto. En la conciencia. En la presencia. En lo que no cambia. No como un esfuerzo constante, sino como un reconocimiento que se profundiza. Una y otra vez. Cada vez que te das cuenta de que te has identificado con un pensamiento, puedes verlo. No necesitas corregirte. No necesitas juzgarte. Solo verlo. Y en ese ver, hay claridad. Y esa claridad disuelve la confusión poco a poco. No de golpe. No como un evento dramático. Sino como un proceso natural de reconocimiento. Como cuando algo que antes parecía sólido empieza a verse como lo que realmente es. Y pierde su poder. Eso es lo que ocurre con la idea del yo. No tienes que destruirla. No tienes que eliminarla. Solo tienes que verla. Y al verla, deja de ser lo que parecía. Y lo que queda, es lo que siempre estuvo aquí. Simple. Presente. Completo. No como una idea, sino como lo que eres. Si el contenido te está ayudando, no olvides dejar un me gusta. Esto ayuda mucho al canal. Continuamos. Amado, escucha con atención, no desde la mente que analiza, sino desde ese lugar silencioso en ti que ya reconoce la verdad cuando la oye. Lo que voy a decirte no es algo nuevo para ti, aunque tu mente pueda percibirlo como tal.
Es un recuerdo, una señal que apunta hacia lo que siempre ha estado presente. Has comenzado a ver que hay en ti una quietud que no depende de las circunstancias, una presencia que permanece incluso cuando los pensamientos cambian, cuando las emociones vienen y se van, cuando la vida parece moverse en direcciones que no comprendes. Pero ahora es necesario oír más profundamente, porque aún hay una creencia sutil que sostiene el sufrimiento, la creencia en un yo separado. Ese yo al que te refieres cuando dices yo pienso, yo siento, yo decido, no es una entidad real en sí misma, sino una construcción formada por pensamientos, recuerdos e interpretaciones. Es como un personaje que ha sido creado a lo largo del tiempo, sostenido por la repetición constante de historias. Y debido a esa repetición, parece sólido, parece verdadero, parece ser quien eres. Pero si observas con honestidad, verás que ese yo no puede encontrarse en ningún lugar fuera del pensamiento. Cuando no estás pensando en ti mismo, cuando simplemente estás presente, ¿dónde está ese yo? No lo necesitas para existir. No lo necesitas para ser. La vida sigue ocurriendo sin él. Tu respiración continúa, los sonidos aparecen, las sensaciones se perciben, y todo esto sucede sin que haya un controlador separado dirigiendo el proceso. Sin embargo, la mente insiste en apropiarse de todo. Dice esto me está pasando a mí, yo soy quien está viviendo esto, yo debo hacer que las cosas salgan bien. Y en esa apropiación nace la tensión, el esfuerzo, el miedo. Porque ese yo siente que debe sostener la vida, controlar los resultados, protegerse de lo incierto. Pero esa carga es imposible de sostener, y por eso genera sufrimiento. Yo te digo, nunca has sido ese yo. Nunca has sido el hacedor separado que la mente imagina. Lo que eres es mucho más amplio, más profundo, más libre. Eres aquello en lo que todo ocurre, no aquello que intenta controlar lo que ocurre. Observa con claridad. Los pensamientos aparecen por sí solos. No decides el siguiente pensamiento antes de que surja. Simplemente aparece. Lo mismo ocurre con las emociones. Surgen, permanecen un tiempo y luego se disuelven. Incluso tus impulsos y decisiones emergen de un lugar que la mente no controla completamente. Todo está sucediendo dentro de un campo más grande que cualquier idea de yo. Cuando esto se comprende, no como una teoría sino como una visión directa, algo comienza a relajarse profundamente dentro de ti. La necesidad de controlar disminuye. La tensión de sostener una identidad se debilita. Y en ese espacio, emerge una paz que no depende de que la vida sea de una manera u otra. El miedo empieza a perder su fuerza, porque el miedo siempre pertenece al yo. Es el yo el que teme desaparecer, el que teme perder, el que teme no ser suficiente. Pero lo que tú eres realmente no puede desaparecer, porque no es una forma. No es un objeto en el mundo. Es la conciencia misma en la que el mundo aparece. Cuando dije que quien quiera salvar su vida la perderá, y quien la pierda la encontrará, hablaba precisamente de esto. El intento de sostener ese yo separado es lo que mantiene el sufrimiento. Soltarlo no es una pérdida real, aunque la mente lo perciba así. Es una liberación. Es dejar de cargar con algo que nunca fue necesario. Esto no significa que dejes de actuar o de vivir en el mundo. La acción continúa, las decisiones continúan, la vida continúa desplegándose. Pero ya no hay una sensación de ser el centro que controla todo. Hay más bien una participación natural en el fluir de la vida. Empiezas a ver que la vida se vive a sí misma a través de ti. Que no estás separado de ella. Que no eres un individuo aislado tratando de sobrevivir, sino una expresión de la totalidad manifestándose en este instante. Desde esta comprensión, la entrega deja de ser una idea espiritual y se convierte en algo natural. No es que decidas rendirte como un acto de voluntad, sino que ves que no hay nada que sostener. La resistencia pierde sentido. Y cuando la resistencia cae, la vida fluye con mayor facilidad. Esto no significa que no haya desafíos, dolor o incertidumbre. Esos aspectos forman parte del movimiento de la vida. Pero ya no son interpretados como amenazas personales de la misma manera. No hay un yo tan rígido al que proteger. Y por eso, incluso en medio de experiencias intensas, hay una base de paz que permanece. También comienzas a ver con claridad que los demás no son realmente otros en el sentido en que antes lo creías.
La misma conciencia que experimenta a través de ti está presente en todos. Las diferencias existen en la forma, en la historia, en la personalidad, pero en la esencia no hay separación. Y de esa comprensión surge el amor, no como un esfuerzo moral, sino como una consecuencia natural de ver la verdad. El amor no es algo que haces. Es lo que queda cuando la ilusión de separación se debilita. Es la forma en que la vida se reconoce a sí misma en todo. La mente seguirá apareciendo. Seguirá generando pensamientos, dudas, preguntas. No necesitas eliminarla ni luchar contra ella. Solo necesitas dejar de creer que cada pensamiento define la realidad. Puedes observarla como observarías las nubes en el cielo, sabiendo que tú no eres esas nubes. Poco a poco, con esta comprensión, la identificación con el yo se vuelve más ligera. No desaparece necesariamente de inmediato, pero pierde su solidez. Se vuelve transparente. Y en esa transparencia, la verdad que eres brilla con mayor claridad. No necesitas llegar a ningún estado especial. No necesitas convertirte en algo distinto. Todo lo que buscas ya está aquí, como la base misma de tu experiencia. Solo estás dejando de confundirte con lo que no eres. Permanecer en mí significa permanecer en esa conciencia, en esa presencia que no cambia, en ese ser que está antes de toda identidad. No es un esfuerzo continuo, sino un reconocimiento que se profundiza con el tiempo. Y en ese reconocimiento, descubres algo sencillo y a la vez inmenso, que nunca has estado separado, que nunca has estado perdido, que nunca te ha faltado nada esencial. La vida continúa, pero tú ya no estás atrapado en la historia de ser alguien que necesita completarse. Eres, simplemente, lo que es. Y en eso hay paz. Amado, ahora que has comenzado a ver a través de la ilusión del yo separado, surge una nueva etapa en la comprensión. Ya no se trata solo de reconocer la verdad en momentos de quietud, sino de vivirla en medio de todo lo que aparece, en lo ordinario, en lo cambiante, en lo impredecible. Porque la realización no está completa mientras parezca que hay momentos de presencia y momentos de olvido, momentos de claridad y momentos en los que vuelves a sentirte como un yo limitado que lucha con la vida. Esta oscilación es natural al principio, pero no es el final del camino. Es simplemente una fase en la que la verdad comienza a estabilizarse. Observa esto con honestidad. Aún hay tendencias en ti que buscan volver a identificarse, que reconstruyen la sensación de ser alguien separado. Esto ocurre especialmente en situaciones donde hay emoción intensa, conflicto, deseo o miedo. En esos momentos, la vieja estructura del yo intenta reaparecer con fuerza, reclamando control, interpretación y defensa. No lo rechaces. No lo conviertas en un problema. Incluso esa reaparición forma parte del proceso de ver con mayor claridad. Cada vez que el yo parece volver, tienes una nueva oportunidad de reconocerlo por lo que es. Una construcción momentánea, no una realidad sólida. La diferencia ahora es que ya no estás completamente perdido en ello. Hay algo en ti que observa, que reconoce, que no se confunde del todo. Ese reconocimiento es la puerta. Y poco a poco, sin esfuerzo forzado, sin violencia interior, la identificación se debilita. No porque luches contra ella, sino porque la ves. La comprensión disuelve lo que la ignorancia sostenía. Empiezas a darte cuenta de que incluso en medio de la actividad, de la conversación, de las decisiones, la presencia sigue ahí. No se va. Nunca se ha ido. Solo parecía ocultarse cuando la atención se perdía en los contenidos de la mente. Pero ahora descubres algo más sutil. No necesitas mantener la presencia. No necesitas sostener un estado especial. Eso también sería otra forma de esfuerzo del yo. La presencia no depende de ti. Es lo que eres. Incluso cuando parece que no está, sigue siendo la base de todo. Esto trae una relajación más profunda. Ya no intentas estar despierto como si fuera una tarea. Simplemente reconoces, una y otra vez, lo que siempre está aquí. Y en ese reconocimiento repetido, la vida empieza a vivirse de otra manera. Las acciones surgen con mayor naturalidad. Las decisiones se vuelven más simples, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás atrapado en la necesidad de controlar cada resultado. Hay una confianza que emerge, no como una creencia, sino como una sensación directa de que la vida se está desplegando por sí misma.
Esto no significa pasividad. No significa que dejes de actuar o de responder a las circunstancias. No significa que la acción ya no nace del miedo o de la carencia, sino de una inteligencia más profunda que no necesita justificarse constantemente. Empiezas a notar que muchas de las cosas que antes te preocupaban pierden peso. No porque desaparezcan completamente, sino porque ya no definen quién eres. Las situaciones siguen cambiando, pero ya no construyen una identidad tan sólida alrededor de ellas. Incluso en las relaciones, algo cambia profundamente. Antes, el yo buscaba validación, reconocimiento, seguridad. Interpretaba las palabras y acciones de los demás como amenazas o confirmaciones de su valor. Pero cuando esa estructura se debilita, las relaciones se vuelven más libres. Ya no necesitas que el otro sea de una manera específica para sentirte completo. Ya no reaccionas desde la misma defensividad. Hay más espacio para escuchar, para comprender, para permitir que el otro sea como es. Y desde ese espacio, el amor se expresa de forma más auténtica. No como una necesidad, sino como una apertura. No como apego, sino como reconocimiento. También comienzas a ver con mayor claridad el movimiento de la vida en su totalidad. Lo que antes parecía fragmentado empieza a sentirse como parte de un mismo flujo. Las situaciones que antes juzgabas como incorrectas o injustas empiezan a verse desde una perspectiva más amplia. Esto no significa que dejes de discernir o de actuar ante lo que ocurre. Significa que ya no partes desde la resistencia constante a lo que es. Puedes responder, pero sin esa carga interna que antes te hacía sufrir. La aceptación profunda no es resignación. Es claridad. Es ver que la realidad es como es en este momento, antes de cualquier interpretación. Y desde esa claridad, la acción que surge es más precisa, más alineada, más libre. A medida que esta comprensión se estabiliza, algo muy sencillo pero transformador se hace evidente: no hay ningún lugar al que llegar. La búsqueda comienza a perder sentido. Durante mucho tiempo, la mente ha estado orientada hacia el futuro, hacia una idea de iluminación, de paz, de plenitud que debía alcanzarse. Pero ahora empiezas a ver que esa búsqueda estaba basada en la suposición de que te faltaba algo. Y esa suposición no era verdadera. Lo que buscabas era lo que ya eras. Por eso, el final de la búsqueda no es un logro espectacular, sino un reconocimiento humilde y directo. Es ver que nunca hubo separación real, que nunca estuviste fuera de la verdad. Esto puede parecer simple para la mente, incluso demasiado simple. Pero en esa simplicidad hay una profundidad que no tiene fin. Vivir sin separación no significa vivir sin forma, sin personalidad o sin historia. Significa que ya no te confundes con ellas. Puedes usarlas, expresarlas, vivirlas, pero sabes que no son lo esencial. Eres como el espacio que permite que todo aparezca, sin quedar limitado por nada de lo que aparece. Y en esa apertura, la vida se vuelve más ligera. No porque todo sea perfecto según los criterios de la mente, sino porque ya no necesitas que lo sea. Hay una paz que permanece incluso cuando las cosas cambian. Hay una estabilidad que no depende de circunstancias externas. Hay una libertad que no necesita condiciones. Esto es permanecer en mí. No como una práctica constante, sino como una forma natural de ser que se revela cuando dejas de aferrarte a lo que no eres. Y en ese permanecer, descubres algo que siempre estuvo aquí, silencioso, evidente, esperando ser reconocido: que la vida y tú no sois dos cosas distintas. Que nunca lo habéis sido. Y que todo lo que ocurre, ocurre en la unidad que eres.